Buenos días, como anunciábamos antes del corte comercial, hoy en Entrevista Venevisión vamos a conversar con Carolis Pérez, promotora nacional del Movimiento Futuro. Bienvenida. Gracias, Ibrahim. ¿Cómo están todos y todas? Un placer estar acá. ¿En qué consiste este movimiento? Pues el Movimiento Futuro es una iniciativa que ha nacido luego de la consulta iniciada con el Congreso de la Nueva Época en torno a las 7 transformaciones. Diversos movimientos sociales se venían reuniendo, consultándose con respecto a las propuestas para el plan de gobierno del próximo periodo presidencial del presidente Maduro, y de allí surgió la iniciativa de constituir un gran movimiento que abarque a ese amplio sector de la población que se aglutina en estos 42 sectores y en esta diversidad de universo que somos como población, para poder ir construyendo banderas comunes y además poder ir cruzando las banderas de cada movimiento en torno a, pues diría yo, al avance del país, a lo que es la recomposición de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país en esta nueva realidad que nos ha correspondido afrontar y habitar. ¿Cuáles son los principales retos que se le presentan a una organización como esta? En primer lugar, aprender a convivir en el disenso más que en el consenso, sin aspirar que todas y todos pensemos igual, sí colocar por encima de todo al país, por encima de todo a la paz, por encima de todo el amor que nos podemos tener los unos a los otros y las unas a las otras, para poder justamente abrazarnos, para poder incluso lamernos las heridas que pueden haber quedado de confrontaciones anteriores, si lo quisiéramos ver como lo hacen pues justamente las fieras cuando se van a un combate y luego de ese combate todo el mundo queda exhausto, ¿sabes? Y quedan algunas heridas por allí, pues justamente cerrar esas heridas de la mejor manera que sabemos hacerlo en nuestro país, que es encontrándonos, conversando y planteando cómo cada quien ve las cosas, con muchísimo respeto, con muchísimo apoyo y además sabiendo que podemos aprender los unos de los otros. Habla usted de reconciliación. ¿Cuáles son los tipos de movimientos sociales y ciudadanos que integran a Movimiento Futuro? Más que de reconciliación, de paz y de reconocimiento. En el Movimiento Futuro están conviviendo campesinos y campesinas con emprendedores y emprendedoras, con el movimiento de mujeres, que somos muy diversas, con el movimiento afro, con trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores del país, con intelectuales y escritores, con educadores y educadoras que además son una fuerza bastante beligerante, también con cacaoteros. Y pues todo el equipo que acompaña la fuerza cacaotera en nuestro país, que trae también consigo la historia nacional. Hay compañeras y compañeros ecologistas, animalistas, sexodiversidad, hay pues una diversidad que expresa en gran medida el movimiento que somos y que adicionalmente nos lleva a encontrarnos en otro sector que es muy amplio, que son comuneros y comuneras, planteándonos desde allí la visión de sociedad y de país que nosotros aspiramos, que es justamente esa en la que se encuentra todo el mundo para construir soluciones de manera colectiva. ¿Cuál es el papel de la mujer dentro del Movimiento Futuro? El papel de la mujer es preponderante, es preponderante. Mira, en el equipo promotor nacional somos el 67% de la integración del equipo. Tú que entrevistas tanta gente acá, Ibrahim, estoy segura que de pocas fuerzas políticas que tú entrevistes y de vocerías, pues te vas a encontrar una que tenga casi en un 70% de integración en su equipo nacional a mujeres. Es realmente esperanzador ver que el futuro tiene el rostro nuestro, porque somos nosotras casi el 52% de la población, somos el 51.82% de la población, sin embargo incidimos en ese otro 49% porque lo traemos al mundo. Entonces, si tú pares ese 49% e integras ese 51%, por supuesto que tu voz tiene que ser escuchada en una fuerza política que busca apostar justamente al encuentro, que busca apostar a la construcción desde ahorita de lo que es el porvenir nuestro. Entonces la mujer acá, además de ir con muchísima alegría, con muchísima determinación, tiene garantizada que su voz se escucha, que no es un florero,
que está allí parado adornando un espacio, sino que justamente acá nos encontramos científicas, luchadoras sociales, mujeres que somos madres, mujeres que no lo son, mujeres que son estudiantes, mujeres que son adultas mayores, aquí hay de todo. En ese sentido, tú siempre que veas al Movimiento Futuro vas a ver a un gran colectivo de mujeres desplegadas por todo el territorio. ¿Cuál es la posición de Movimiento Futuro sobre temas de derechos humanos como el derecho a la identidad y, por ejemplo, el matrimonio igualitario? Pues en el Movimiento Futuro hay un gran debate en ese sentido. Hace poco nosotras recordábamos que era el Día Mundial contra la Homofobia y justamente por la visibilización de la sexodiversidad, y desde allí se inició un encuentro hace pocos viernes, se inició un encuentro de la sexodiversidad justamente para conocer cuáles son las opiniones, qué tanta fuerza tiene dentro del movimiento sexodiverso el matrimonio igualitario. Para nosotras debe, de acuerdo a nuestra Constitución, nuestra sociedad debe estar libre de discriminación por cualquier razón, y una de ellas fundamentalmente es por la orientación sexual. Así que desde acá apostamos eso, al reconocimiento de todas y de todos en nuestra diversidad. Como yo te digo, la Constitución nuestra nos indica, no solo en su preámbulo, sino en su articulado, que tenemos derecho a expresarnos libremente en este país, más allá de la orientación sexual, de la orientación religiosa, de tu orientación política. Entonces, desde Futuro apostamos a ello, a una sociedad en la cual tú puedas expresarte libremente sin ser señalada y sin que tu vida corra peligro. ¿Cómo evalúan la precampaña presidencial? Bueno, muy dinámica, es una campaña, yo te decía justo antes de entrar a la entrevista que yo la veo muy dinámica, muy rápida, faltan muy pocos días, apenas un par de meses para la elección presidencial, y es una precampaña que está asignada justamente por el contraste de un mensaje que ya se ha vuelto reiterado desde las filas de la revolución, que es en las cuales yo me encuentro además, que es la paz. Nosotras y nosotros seguimos apostando a la paz y por eso insistimos en apoyar al presidente Nicolás Maduro. Estamos en contra de toda postura guerrerista que nos lleve a confrontarnos a los unos y los otros en nuestro territorio. Dejamos en el pasado ese momento de las guayas, de la quema de personas vivas. Queremos dejar en el pasado además pues el señalamiento directo y además el hecho de que se coloque en riesgo tu vida y te inviten y te inciten a la violencia solo por pensar distinto. Nosotras y nosotras conseguimos en la precampaña la posibilidad de posicionar un mensaje que va incluso más allá de los grupos y de las tendencias. Es un mensaje de amor a nuestro país. Podemos encontrarnos aún en las diferencias si todas y todos apostamos al crecimiento de nuestro país, como lo hemos visto en estos últimos años, que la mayoría de la población apuesta a la paz, y queremos dejar atrás ese mensaje guerrerista, ese mensaje de las motosierras, ese mensaje del bloqueo y de las sanciones que nos hace daño a todas y a todos, a unos con mayor intensidad que a otros, pero que definitivamente jamás va a expresar lo que es el sentir de la mayoría de la población. ¿Piensa Movimiento Futuro que es posible un crecimiento económico en un contexto de sanciones? Por supuesto, es que ya lo estamos viviendo. Nosotras y nosotros venimos de una década muy dura, en la cual además como mujer te puedo decir, fuimos vistas como objetivo de guerra y se nos tocó directamente en la dinámica familiar, se nos desmovilizó al colocarnos a hacer cola por lo que son insumos básicos de alimentación, de higiene y de algo tan sagrado como la vida de nuestros bebés. Allí nosotras observamos cómo las sanciones incidían en la totalidad de la población y nos colocaron entonces a hacer mano de nuestra creatividad, a ver hacia adentro cómo con nuestra fuerza, nuestro talento y nuestras potencialidades podemos salir adelante, y hoy día podemos decir orgullosamente, yo escuchaba recientemente al presidente, que el 97% de los alimentos que se consumen en nuestro país son producidos en nuestro país, y eso es evidencia justamente de cómo hemos venido apostando a lo nuestro. Adicionalmente, todas las revistas, los informes, tú eres más conocedor que yo de la parte económica, pero como los grandes informes internacionales también indican que el crecimiento en Venezuela es evidente y que adicionalmente esa hiperinflación de la cual también todos y todas padecimos, hoy día se ha venido desacelerando para dar evidencias de un sistema económico distinto, que se va adaptando incluso con sanciones y bloqueos a lo que es justamente
nuestra nueva normalidad, no solo post pandemia, sino post bloqueo y post sanciones. Y eso nos permite a nosotros apostar nuevamente al talento venezolano y a lo hecho en Venezuela como una gran herramienta para poder apalancar nuestro crecimiento. ¿En qué regiones tiene presencia Movimiento Futuro y cómo contribuyen a la estructura electoral que apoya la candidatura del presidente Maduro? Bueno, hoy día podemos decir también con total alegría que ya tenemos los 24 equipos promotores en las 24 regiones del país juramentados y trabajando. Adicionalmente, nosotros apostamos a consolidar en las próximas semanas 4.500 equipos comunales, porque es hacia allá, hacia donde estamos apostando, a lo que fue producto de esa primera gran consulta nacional que se realizó en el pasado mes de abril. Justamente nos ha llevado a nosotros a hablar de territorios comunales para desde allí buscar el voto de quien, pues apostando al país, no se encuentra en las estructuras tradicionales de los partidos. Entonces es la invitación a que se sume al movimiento. Ya nosotros y nosotras tenemos un voluntariado constituido alrededor de las 7 transformaciones, de las 7T, que suma casi 3 millones de personas registradas, y cada uno de los movimientos con sus ritmos, con sus propias dinámicas y metodologías, ha venido encauzando entonces actividades en todo el territorio nacional. A juicio de Movimiento Futuro, ¿por qué se debe reelegir al presidente Maduro? Porque el presidente Maduro es la certeza en medio de un mar de incertidumbres que insisten en colocarnos a nosotros y a nosotras en el horizonte. Cuando decimos que el presidente Maduro debe reelegirse, es porque efectivamente la paz de nuestro país está garantizada en un gobierno que direccione el presidente Nicolás Maduro. Ya ha quedado demostrado. Cuando otros dirigentes apostaban a la violencia y hacían llamados públicos a confrontarnos unos a otras, el presidente Maduro llamaba a la paz, incluso ante la incomprensión de sus propios compañeros y compañeras de militancia. El presidente Maduro además es la garantía de soberanía, de la defensa del territorio nacional, que ya se evidenció el pasado diciembre en la pugna por el Esequibo y en el apostar permanentemente a la consulta popular, es decir, a la sapiencia del pueblo para poder construir la vía de gobierno. Nosotras y nosotros consideramos que se debe apoyar al presidente Maduro en su reelección, porque es justamente en medio de las tormentas que hemos atravesado quien ha podido sostener cabeza fría, pero además el corazón siempre encendido, porque el corazón no se prende por decreto. Y en nosotros el corazón se te enciende de manera natural por tus principios y por tus valores. Y él ha apostado justamente a sostener el amor del pueblo en el corazón para poder desde allí abrazar incluso a quienes han llamado a golpear al país, a golpear al pueblo, y les ha dicho vamos a sentarnos a dialogar. Entonces, si nos podemos encontrar en la conversa, en el diálogo, también podemos encontrarnos en un nuevo periodo de gobierno. Brevemente, ya para finalizar, ¿cómo evalúan la posibilidad de que se retire la invitación a la misión electoral de la Unión Europea? Pues acá siempre hemos tenido las puertas abiertas para que nuestro sistema electoral sea, y nuestros procesos electorales sean auditados y observados por quien así le plazca. Ahora bien, siempre desde el respeto, siempre desde el reconocimiento de que la automatización de nuestro sistema ha sido garantía de transparencia, siempre desde el reconocimiento a las autoridades nuestras, como desde acá se ha reconocido a las autoridades de otros gobiernos y de otras naciones. Entonces, hay quizás la posibilidad de que a algunos se les retire la invitación. Yo no creo que sea así, pero en caso de que eso ocurra, se están extendiendo miles de invitaciones también a otros observadores y a otras observadoras que efectivamente pueden dar fe de la transparencia del proceso electoral en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación y a ustedes por escucharnos. Carolis Pérez, promotora nacional de Movimiento Futuro. No se aparte de su pantalla, no cambie de canal, siga bien informado con Noticias Venevisión al regreso del corte comercial.